¿Sabías que hay hábitos que, sin que te des cuenta, pueden alejarte de Dios? Hoy descubrirás esos pequeños hábitos y actitudes tan comunes en la vida diaria de muchos creyentes que parecen inofensivos, pero que en realidad afectan tu vida espiritual. Primer hábito: decir la misma oración todos los días. Orar no significa repetir frases memorizadas ni seguir una rutina mecánica. Es cierto que muchos creyentes oran a diario, pero siempre repiten las mismas palabras, las mismas frases al despertar, comer o acostarse, sin pasión, sin reflexión, sin una verdadera conexión con Dios. El problema es que esta oración, que debería acercarte al Señor, termina convirtiéndose en un hábito vacío que debilita tu fe. Ya no es un diálogo real, sino una fórmula automática. Jesús advirtió claramente sobre esto en Mateo 6:7. Cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por su mucha palabrería serán escuchados. Dios no busca largos discursos ni frases bonitas. Él quiere escuchar tu corazón, que lo invites de verdad a cada momento de tu día. Porque, ¿de qué sirve pronunciar palabras si tu mente está distraída y tu corazón ausente? Una oración auténtica, aunque dure solo un minuto, puede transformar tu vida. Pero una oración repetida 1000 veces sin sentido no produce ningún cambio. Segundo hábito: escuchar música que parece cristiana, pero no lo es. No todo lo que suena agradable y menciona a Dios está realmente alineado con su verdad. Hoy en día, hay canciones que se presentan como cristianas, melodías suaves, frases hermosas, emociones intensas pero sin doctrina, sin claridad, sin profundidad espiritual. El peligro es que, sin darte cuenta, empiezas a acostumbrarte. Primero escuchas una, luego otra, y poco a poco tus oídos y tu corazón se adaptan hasta que, antes de que te des cuenta, ya no ves ningún problema en escuchar música secular, porque no es tan mala. Es como entrar al mar. Al principio, caminas con calma, pero la corriente te arrastra gradualmente lejos de la orilla, y ni siquiera te das cuenta. Colosenses 3:16 dice: que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente, con toda sabiduría, enseñándose y exhortándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Así que pregúntate, ¿la música que escuchas te llena de Cristo y su palabra? ¿O solo te entretiene y te emociona por un momento? Si estás viendo este video, es porque este mensaje te interpela. Por eso deberías suscribirte a mi canal, Fe Desenmascarada. Aquí encontrarás verdades que tal vez te incomoden, pero que te acercarán a Dios. Y si puedes, por favor comenta. Estoy dispuesto a dejar ir lo que me aleja de Dios. Tercer hábito: pedir siempre a otros que oren por ti, pero nunca orar tú mismo. Pedir apoyo en la oración no está mal. De hecho, la Biblia lo respalda. El problema comienza cuando tu fe siempre depende de las oraciones de los demás, pero tú mismo nunca te acercas a Dios, nunca buscas su presencia, nunca te arrodillas, nunca derramas tu corazón ante Él. Es como querer sanar pero nunca ir al médico, o querer cambiar pero esperar que otros lo hagan por ti. No funciona así. La vida espiritual no se puede vivir prestada, porque la intimidad con Dios es personal. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. El acceso está abierto, el velo se rasgó y ya no necesitas intermediarios para hablar con el Padre. La pregunta es: ¿te estás acercando a Dios? Porque si no oras de verdad, nadie puede hacerlo por ti con la misma intensidad, la misma pasión, la misma sinceridad que brota de tu propia alma ante Dios. Cuarto hábito: leer la Biblia solo en el teléfono y entre notificaciones. Leer la Biblia en el teléfono no es pecado. El problema surge cuando, en medio de la lectura, aparecen mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o alertas de redes sociales y tu atención se divide.
¿Estás escuchando realmente la voz de Dios en ese momento? Es como tener una cita íntima y especial con alguien a quien amas, pero interrumpirla revisando el teléfono cada 30 segundos. ¿Qué mensaje transmite eso? Que hay cosas más urgentes y que la persona que tienes delante no es tu prioridad. Muchos lo justifican diciendo, no tengo una Biblia física. Y claro, si de verdad no puedes comprar una, Dios lo entiende. Pero seamos sinceros, si puedes gastar en otras cosas y no inviertes en una Biblia, no es falta de recursos, es falta de interés. Indiferencia disfrazada de conveniencia. En Salmos 1:2 está escrito, su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Y la meditación requiere concentración. No puedes deleitarte en la palabra mientras revisas las notificaciones. No puedes escuchar a Dios si tu atención está dividida entre Él y las distracciones del mundo. Haz que tu tiempo con Dios sea sagrado. Busca un lugar tranquilo, un momento dedicado y una actitud de reverencia. Porque la palabra no transforma a quienes la leen apresuradamente, sino a quienes meditan en ella con un corazón dispuesto. Hábito 5. Compararte con otros cristianos para justificar tu tibieza. No soy tan malo como fulano. Incluso el pastor falló. Si mi líder lo hace, ¿por qué no debería hacerlo yo? Frases como estas parecen inofensivas, pero ocultan uno de los hábitos más sutiles y peligrosos en la vida espiritual de muchos creyentes. Dios nunca te pidió que midieras tu santidad comparándote con los demás. Él no quiere que seas mejor que nadie, sino que seas santo, que camines siguiendo a Cristo y no a los hombres. En Primera de Pedro 1:16 está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Cuando usas los errores de otros como excusa para tu mediocridad, en realidad estás diciendo, no quiero cambiar. El enfoque no debe estar en los fracasos de los demás, sino en tu propia vida ante Dios. Otros pueden inspirarte, motivarte o enseñarte lecciones, pero nunca pueden justificar tu comodidad o tu falta de transformación. Mira a Jesús. Haz de Él tu ejemplo, tu meta y tu guía, porque compararte con los demás solo limita tu crecimiento espiritual y te aleja de la santidad a la que Dios te llama. Hábito 6. Orar acostado y medio dormido. Claro que Dios conoce tu corazón. Claro que hay días de cansancio y momentos especiales que te agotan. Pero si acostarte a orar se ha convertido en una rutina mecánica, estás perdiendo la reverencia que el Creador del universo merece. Hablar con Él no puede ser como hablarle a otra voz en tu cabeza mientras estás casi dormido. ¿Hablarías con una autoridad importante a punto de dormirte? Probablemente no. Entonces, ¿por qué hacerlo con Dios? En el Salmo 95:6 está escrito, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor nuestro Hacedor. Dios no busca posturas externas perfectas, sino un corazón que lo valore y lo respete. Ora de pie, de rodillas, sentado, pero hazlo despierto, consciente, presente en cada palabra. Que tu oración no sea solo un hábito, sino un verdadero momento de encuentro con Él, donde tu alma esté despierta y tu corazón plenamente atento. Hábito 7. Decir, tengo mi relación personal con Dios para evitar ir a la iglesia. Esa frase puede sonar madura y responsable, pero muchas veces es solo una excusa para evitar compromisos, responsabilidad y una verdadera comunidad. Dios no te creó para vivir tu fe en aislamiento. La iglesia es parte de su perfecto diseño. No es perfecta, pero es su cuerpo, y alejarte de ella no te hace más espiritual, te hace más vulnerable. En Hebreos 10:25 está escrito, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A veces, la relación personal con Dios que crees tener no es tan profunda como imaginas. Uno de los síntomas es alejarte de otros creyentes y actuar como tu propio juez, pensando que puedes progresar por tu cuenta. No se trata de asistir a todas las actividades de la iglesia, sino de caminar junto a otros, aprender, rendir cuentas y crecer en comunidad.
La vida espiritual compartida fortalece los desafíos y guía, mientras que el aislamiento espiritual deja espacio para la indiferencia y la comodidad. Hábito 8. No leer la Biblia con constancia. Si no comes, tu cuerpo se debilita. Si no lees la palabra, tu fe se seca. Es así de simple. Muchos cristianos consumen devocionales, escuchan sermones o ven videos como este, pero nunca abren su Biblia por sí mismos. Dios no quiere que siempre dependas del alimento espiritual que otros te proporcionan. Él quiere que aprendas a nutrirte a ti mismo para buscar, examinar y descubrir su verdad directamente. En 2 de Timoteo 3:16 está escrito: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Si no dejas que la Biblia te enseñe, inevitablemente te dejas influenciar por las ideas del mundo. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. La fe no muere por un escándalo. Se desvanece lentamente con la negligencia, con el desprecio por la palabra y con el hábito de dejar que otros te proporcionen alimento espiritual. No permitas que tu fe se debilite por la pereza. Abre la Biblia, lee, medita y deja que Dios te enseñe personalmente cada día. Hábito 9. Escuchar sermones mientras haces otras cosas sin prestar atención. Hay quienes ponen sermones mientras hacen otras cosas que captan toda su atención. Y sí, eso puede brindar algún beneficio. Pero si esa es tu única forma de alimentarte espiritualmente, estás comiendo distraído. Imagina ir a la iglesia y pasar todo el sermón respondiendo mensajes. ¿Obtuviste algún beneficio? Probablemente no. Lo mismo sucede cuando escuchas un audio espiritual sin realmente escuchar, sin detenerte a reflexionar o meditar en la palabra. En Romanos 10:17 está escrito: Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero el oír no es pasivo, sino que requiere atención, reflexión y respuesta. No conviertas el sermón en mero ruido de fondo. Haz que sea tu alimento espiritual. Detente, escucha, toma notas, medita y sobre todo, pon en práctica lo que Dios te está enseñando. Hábito 10. Servir mucho en la iglesia, pero descuidar tu intimidad con Dios. Estar ocupado en la obra de Dios no garantiza que estés cerca del Dios de la obra. Muchos cristianos piensan que cuantas más actividades realicen, enseñar, cantar, dirigir, ayudar, más espirituales serán. Pero el problema surge cuando el servicio reemplaza la relación. Cuando ya no oras, no lees la palabra, no escuchas la voz de Dios. Simplemente actúas. En Lucas 10:41 a 42, Jesús le dice a Marta: Marta, Marta, te preocupas y te angustias por muchas cosas, pero una sola es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Marta no era irresponsable, era sabia. Sabía que antes de actuar necesitaba estar a los pies del Maestro en intimidad con él. Si sirves mucho, pero no dedicas tiempo a estar a solas con Dios, algo anda mal. El servicio sin intimidad te convierte en un activista religioso. La intimidad, en cambio, te transforma en un siervo aprobado por el Señor, guiado y fortalecido por su presencia. Hábito 11. Hablar de Dios todo el tiempo, pero nunca hablar con Dios. Es fácil dar consejos espirituales, compartir versículos o frases posbíblicas, pero hay una trampa silenciosa: hablar tanto de Dios que sientes que eso ya es suficiente. Muchos cristianos pasan horas en conversaciones espirituales, debates bíblicos o enseñanzas, pero no oran, no se detienen a escuchar la voz de Dios ni buscan su guía en lo profundo de su corazón. En Proverbios 10:19 está escrito: En la multitud de palabras no falta el pecado, sino el que refrena sus labios es sabio. Hablar de Dios no es lo mismo que estar con Él. Puedes predicar, aconsejar o instruir a otros y aún así sentirte vacío por dentro. La palabra no solo debe pasar por tu boca, sino primero por tu corazón. Menos palabras, más comunión.
Menos apariencia, más realidad espiritual, menos palabras repetidas, más tiempo escuchando, meditando y viviendo en la presencia de Dios en tu vida. Hábito 12. Confiar más en los libros cristianos que en la Biblia. Leer libros cristianos no está mal. Muchos son edificantes, inspiradores y útiles para crecer en la fe. Pero existe un peligro cuando lees más libros devocionales, motivacionales o de liderazgo cristiano que la palabra de Dios misma. Estás creando un desequilibrio en tu alimento espiritual. Es como alimentarse siempre de comida procesada y olvidar los nutrientes que tu cuerpo necesita. De la misma manera, tu alma necesita la palabra de Dios como su principal sustento. En Jeremías 15:16 está escrito: Hallé tus palabras y las comí, y tu palabra fue para mí gozo y alegría de mi corazón. Solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar verdaderamente tu vida. Los libros pueden inspirarte y ayudarte, pero nunca podrán reemplazarla. Lee todo lo que quieras, pero que tu principal fuente sean siempre las Escrituras. Porque si solo escuchas voces humanas, por muy sabias que parezcan, tarde o temprano te desviarás del camino que Dios te ha trazado. Hábito 13. Llenarse de actividades cristianas, pero sin practicar la obediencia. Hay quienes asisten a todos los servicios, participan en todas las conferencias, escuchan todos los sermones y, sin embargo, siguen viviendo de la misma manera. El problema es que consumen contenido cristiano como si fuera entretenimiento, no como instrucción destinada a transformar sus vidas. En Santiago 1:22 está escrito: Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La rutina espiritual no garantiza la transformación. Puedes estar muy informado, conocer muchos versículos y escuchar horas de enseñanzas, pero si tu corazón y tu vida no cambian, toda esa información es inútil. Lo que realmente transforma no es lo que oyes, sino lo que obedeces. No se trata de cuánta palabra consumes, sino de cuánta aplicas. Dios no busca asistentes fieles a eventos, sino discípulos obedientes que permitan que su palabra moldee sus vidas en cada acción y decisión diaria. Hábito 14. Ayunar para manipular a Dios, no para rendirse a Él. El ayuno es poderoso, pero cuando se malinterpreta puede volverse peligroso. Muchos ayunan no para humillarse ante Dios, sino para forzar una respuesta. Ayunan pensando que pueden doblegar la mano de Dios, como si su privación física fuera una moneda que garantiza bendiciones. En Isaías 58:6 está escrito: ¿No es este el ayuno que yo escogí para desatar las ligaduras de impiedad, para soltar las cargas pesadas y para dejar libres a los oprimidos? El propósito del ayuno no es acumular más cosas, recibir recompensas ni demostrar fuerza de voluntad. Es abrir el corazón, volverse más sensible a Dios, más entregado, más alineado con su voluntad. Si ayunas pero persistes en el orgullo, el pecado o la rebeldía, entonces lo único que haces es una dieta religiosa. No hay transformación, solo sacrificio vacío. Ayunar sin entrega es simplemente pasar hambre. Ayunar con humildad, con un corazón entregado a Dios, es donde ocurre la verdadera transformación y donde se experimenta su poder en lo más profundo del alma. Hábito 15. Buscar siempre nuevas revelaciones, pero ignorar las instrucciones básicas. Algunos cristianos siempre buscan algo nuevo, una palabra fresca, una profecía, un misterio profundo. Pero mientras anhelan lo extraordinario, descuidan lo fundamental: perdonar, orar, congregarse y santificarse. En Hebreos 5:12 se les confronta claramente: aunque ya deberíais ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe de nuevo cuáles son los primeros principios de los oráculos de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El deseo de profundizar en la palabra es bueno, pero nunca debe convertirse en una excusa para evitar lo básico. No puedes avanzar hacia lo profundo si no caminas firmemente en lo esencial.
A veces no necesitas una nueva revelación, sino obedecer fielmente lo que ya sabes. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto lo aplicas en tu vida diaria. Obedecer lo simple prepara el terreno para recibir lo profundo, sin caer en la superficialidad ni el orgullo. ¿Y ahora qué? ¿Reconociste alguno de tus propios hábitos en esta lista? La mayoría de estos hábitos no parecen pecado, no te sorprenden, no llaman la atención, pero ahí radica el peligro. Son tan comunes que ya ni siquiera los cuestionas. La tibieza espiritual no comienza con una caída, sino con pequeñas distracciones, excusas y justificaciones que parecen inofensivas. Si este video te impactó, compártelo. No todos querrán escucharlo, pero muchos lo necesitan. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Faith Unmasked. Aquí no suavizamos la verdad. Aquí hablamos directamente porque creemos que Dios merece una fe auténtica, fuerte y sin tapujos.